Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video del canal El Amor en la Cruz, preguntas y respuestas. En esta primera parte veremos el libro Razones para Creer de Bess Murrow de la Fundación Gratis Date. Pero antes de comenzar, vamos a rezar la oración de la invocación del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás las faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, en este libro, Razones para Creer, traducido por María Isabel Mirales, nos presenta de la siguiente manera. Cristianos, ¿qué razones tenéis para creer? He preguntado a algunos cristianos por qué tienen fe y no han podido responderme, y he pensado que si no tienen respuestas para mí, tampoco las tendrá para sí mismos. Estad siempre prestos a dar razón de vuestra esperanza ante los que os preguntan. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dichosa tú que has creído. Lucas, capítulo 1, versículo 45. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y entendidos y las revelaste a los humildes. Mateo, capítulo 11, versículo 25. Estas páginas, amigo lector, se han escrito para que tengas la certeza de que tu actitud de cristiano es verdaderamente razonable. Ellas pueden ayudarte a responder a los críticos y al mismo tiempo a progresar en tu fe. Sin embargo, no esperes demasiado de la dialéctica. Harás mucho más por Cristo y por los demás con tu oración y tu forma de vida, siguiendo las huellas del Maestro. De esta forma, toda tu vida y toda tu persona serán una respuesta a la interrogación de los que no creen, y quizá algún día tendrás la sorpresa y la dicha de que un amigo te pregunte: dime, tú que eres un verdadero cristiano, ¿en qué razones fundamentas tu fe? Entonces le abrirás tu alma y al mismo tiempo entras en las suyas. Y como un soplo sobre las brasas, iluminarás su corazón y lo calentarás con el fuego que arde en el tuyo. Bueno, en esta primera parte del video veremos los fundamentos y en la siguiente algunos puntos esenciales. El primer fundamento dice: ¿por qué este folleto? No es necesario para mantenerse en pie conocer las leyes del equilibrio ni las de la dinámica para montar en bici. Instintivamente buscamos nuestro centro de la gravedad y damos a los pedales, un poco como Monsieur Jourdain, el personaje de Molière, que escribía en prosa sin saber el significado de esta palabra. Del mismo modo, no es necesario que un creyente sepa explicar las razones de su fe para que ésta sea auténtica. Pero en el clima actual de desconfianzas e incertidumbres, de liberalismo doctrinal, de materialismo teórico y práctico, el cristiano debe hacer inventario de los puntos de apoyo y los motivos esenciales de su fe. Así podrá responder con justeza a las preguntas que le formulen los no creyentes y al mismo tiempo podrá también interrogarles sobre todo el sentido de su insistencia y sus razones para vivir. Este diálogo debe abordar una reflexión sobre el mundo que vaya más allá de las simples apariencias. Debe también aludir a la historia anunciando el acontecimiento capital que es el origen de nuestra fe, la vida,
la muerte y la resurrección de Jesucristo. Si eludimos uno de estos elementos, corremos el riesgo de encontrarnos ante una pregunta sin respuesta o una respuesta sin pregunta. Las consideraciones que siguen y que no contienen la pretensión de agotar el tema, ni mucho menos de forzar al no creyente a aceptar el Evangelio. La fe es algo más complejo, no se construye desde la inteligencia solamente, sino que exige nuestra libre voluntad y un don del cielo. Jesús ha dicho: nadie viene a mí si mi Padre no le atrae. Juan capítulo 6, versículo 44. Estas páginas pretenden ayudar al creyente que necesita coherencia y claridad para verificar que su fe reposa sobre serias bases. Eso le permitirá un diálogo más fácil con sus hermanos no creyentes y lo hará capaz de entender mejor las dificultades que tienen. Aunque este pequeño estudio no está destinado a los no creyentes, puede descubrirles que para un creyente, su fe, lejos de oponerse a la inteligencia, ilumina esta con una nueva luz. Por otra parte, este texto dará más fruto cuando en el corazón del no creyente se vea completando con el testimonio de los cristianos auténticos, signos vivos de Dios vivo. ¿Cómo utilizarlo? Para sacar el mejor partido a este intento, no es necesario estudiar todas las cuestiones, pero sí es conveniente subrayar que se exponen con cierto orden lógico. Dentro de cada asunto, en el caso de un debate, la experiencia aconseja que su avance sea párrafo a párrafo, verificando lo que se comprende y aquello en lo que se está de acuerdo. También será útil ilustrar el texto con algunos ejemplos. Buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Lucas capítulo 11, versículo 9. Fundamento 2. ¿Hay diferencias entre el hombre y el animal? No lo parece. Nace como el animal y como el animal muere. Necesita alimentarse como el animal y como el animal se reproduce. Sin embargo, los sabios han subrayado, desde la más alta antigüedad, los rasgos distintivos que separan al hombre del resto de los animales. La capacidad de su cráneo, su postura erguida, la articulación del índice con el resto de la mano, son características al servicio de cierto poder que le permite confeccionar útiles, de burda factura al principio, que se afinan y pulen con el tiempo. Más aún, inventa utensilios para fabricar otras herramientas que le faciliten su trabajo. El fuego, terror de la naturaleza, solo ha sido dominado por el hombre y puesto a su servicio, pero no le ha sido suficiente la utilidad, también ha buscado la belleza. Es admirable la sobriedad y el vigor de las pinturas rupestres de Altamira o las curiosas alineaciones de menhires de Bretaña. Solo él entierra a sus muertos, afirmando así de algún modo, en el culto a los que le procedieron, que no todo acaba con la muerte y que existe otra vida. Una interesante experiencia permite poner al día la diferencia entre el instinto del animal y la inteligencia. Cuando la abeja elabora el tapón de cera del alvéolo, sabe con precisión resolver los problemas que van surgiendo en su labor. Pero si perforamos el fondo del alvéolo, la abeja continúa incansable depositando miel en él. Una hora antes, en pleno proceso de construcción, su instinto le hubiera permitido resolver el problema, pero ahora no. Toda la indiferencia entre instinto e inteligencia está ahí. El hombre sabe lo que hace y por qué lo hace, dijo J. Lowe. ¿Qué es el hombre para darle poder? Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Salmos capítulo 8, versículos 5 y 7. Tercer fundamento. ¿El espíritu del hombre puede alcanzar la verdad? No lo parece. No sabemos del todo de nada, dijo Pascal, y la experiencia nos induce a dudar de todo. Sin embargo,
La duda es tan ajena a la naturaleza de nuestro espíritu que la duda total nos es radicalmente imposible, porque ella afirma al menos una certeza. Dudo sin contar las múltiples certezas que tenemos en la vida práctica. Ciertamente no todos los conocimientos aparecen a nuestros ojos con la misma claridad. Así pues, nos cuesta saber quiénes somos. Nuestra inteligencia es limitada. Los seres guardan en parte su secreto y no se entregan a nosotros sino a través de las relaciones que tienen entre ellos y con nosotros. Pero tal conocimiento está lejos de ser desdeñable. Aunque no llega al fondo de las cosas y de las personas, nos pone en comunicación real con su intimidad. El misterio del conocimiento nos remite al del amor. En hebreo, un mismo término significa conocer y esposar. Es interesante observar que así nos aproximamos a las conclusiones más recientes de la ciencia. En la actualidad, los sabios confiesan que escapa a su conocimiento la totalidad de la estructura íntima de la materia. Pero al mismo tiempo, reconocen, gracias al juego de las estadísticas, las leyes que no descubren parcialmente su misterio. El hombre debe reconocer humildemente los límites de la ciencia, pero se equivocaría y mucho si en uno u otro campo de realidades pusiera límites a la capacidad de su espíritu. Este posee una complicidad y misteriosa relación con los demás seres. Gracias a su inteligencia, el hombre puede saborear una de las mayores dichas de la vida, el gusto de la verdad en la percepción del mundo real. Yo he venido a dar testimonio de la verdad os hará libres. Capítulo 18 de Juan, versículo 37 y capítulo 8 de Juan, versículo 32. Fundamento 4. ¿Es la muerte la aniquilación del hombre? Así pudiera creerse al contemplar la descomposición de un cadáver. ¿Qué queda de él? La rosa ha vivido el tiempo de las rosas, apenas una mañana. Si la muerte es tan lógica para el hombre como la caída de los pétalos de una rosa, ¿de dónde ese horror instintivo que nos inspira y cómo explicar ese extraño deseo de inmortalidad que es para nosotros como una segunda naturaleza? Existen las realidades invisibles. El hombre no se reduce a lo que de él vemos. Sabemos que posee una potencia de la que carecen los animales, una inteligencia bien real y original, capaz no solo de construir, sino de reflexionar e inventar. Esta inteligencia creadora escapa al mundo de los sentidos. No tiene olor, ni gusto, ni color. Es capaz de ideas como la justicia, el bien y el honor, que están más allá del mundo material. Sería precipitado que por no ver al espíritu en acción tras la muerte, afirmáramos que ha dejado de existir. Si durante un concierto de piano, a causa de un accidente, el instrumento quedara destruido, el concierto quedaría interrumpido, pero no podríamos deducir de eso la aniquilación del pianista. El espíritu no se descompone. La desaparición del cuerpo es consecuencia de su descomposición. La sangre se derrama, la piel se deshace, pero la inteligencia es simple, consciente e intangible. No es fácil entender cómo puede descomponerse y desaparecer. Además, nuestro espíritu domina el tiempo. La tabla de multiplicar es tan verdad hoy como hace 20 siglos y como lo será el año que viene. ¿Cómo podremos ser completamente dominados y aniquilados por el día de nuestra muerte? Esto es lo que ya presentían los primeros hombres cuando enterraban a sus muertos con ritos funerarios. Un hecho único en la historia. Cristo ha resucitado. El cristiano tiene la certeza de la supervivencia como consecuencia de un hecho histórico sin precedentes, la resurrección de Cristo. Ya no se pone en duda la existencia y la muerte de Cristo. Contra lo que esperaban sus discípulos, Jesús se les apareció después de su muerte en varias ocasiones y en circunstancias muy diferentes. Se aparece a las mujeres que acudieron a su tumba en el amanecer de la Pascua.
Los apóstoles calificaron de desatinos sus testimonios, pero también ellos vendrán a ser testigos de sus apariciones entre los discípulos, en el cenáculo. Allí Jesús, para probarles que no se trata de un fantasma, les pide algo de comer. Tomás, ausente, se muestra incrédulo, pero finalmente habrá de rendirse a la evidencia. Pablo de Tarso va a combatir la impostura de la resurrección, tratando de recuperar a los judíos recientemente convertidos. Pero en el camino de Damasco se verá sacudido por una revelación extraordinaria. Se convierte y anuncia la resurrección de Cristo, de la que va a ser el centro de su predicación. Si los muertos no resucitan, ni Cristo resucitó, comamos y bebamos, que mañana moriremos. 1 Colosenses capítulo 15, versículo 16 y versículo 32. Los apóstoles y Pablo aceptaron ser decapitados no solo por afirmar una doctrina, sino por mantener la verdad de un hecho, que Cristo vive. Yo creo en el testimonio de los que, por afirmarlo, se dejan cortar la cabeza, dijo Pascal. Las almas de los justos están en manos de Dios. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Sabiduría capítulo 3 versículo 1 y Primera de Colosenses capítulo 15 versículo 55. Fundamento 5. ¿Cómo explicar el mundo y el universo? La historia del universo es un enigma apasionante que los investigadores se esfuerzan en descifrar. Según una reciente teoría, el universo debió comenzar hace unos 12.000 millones de años con una gran explosión, cuyos efectos duran todavía. Se trata de la teoría del universo en expansión. La Tierra, con el sistema solar, dataría de 4.600 millones de años. La vida iría apareciendo en sucesivos impulsos, con seres cada vez más complejos. Tras las primeras algas azules, de hace 3.700 millones de años, se llega hasta los primates, de hace 2 millones de años, que serían los antepasados inmediatos del hombre. Es la teoría de la evolución. La ciencia trata así de describir la historia del mundo y de la vida. Se esfuerza en explicar el cómo de su aparición. Podríamos conformarnos con este logro, pero el espíritu es audaz y trata de ir más lejos en su investigación. Y se adentra en el campo de la filosofía, palabra que no debe asustar. Filosofía significa simplemente el sentido común, el recto criterio que investiga el porqué de las cosas. Los progresos de la ciencia, en el siglo XIX, han llevado a creer que el hombre llegaría por sí solo a obtener una completa explicación de la existencia. Sin embargo, cuanto más progresa la ciencia, más crecen los interrogantes sin respuesta, y nuestra inteligencia descubre en la contemplación del mundo y del universo las huellas de otra inteligencia misteriosa y superior actuante. Basta abrir los ojos para llenarse de admiración ante la habilidad de las abejas o ante esa pequeña araña que habita en el agua con una campana de buzo que se ha fabricado ella misma. Cuando uno mira a través del microscopio o del telescopio, el mundo aparece como repleto de inteligencia, como un árbol lleno de savia en primavera. La teoría de la evolución, lejos de oponerse a la existencia de una inteligencia superior, la exige claramente. Cada etapa de esta evolución se nos muestra como el desarrollo de un programa preestablecido, y así como el funcionamiento de una lavadora nos remite a la existencia de una inteligencia que la ha programado. La evolución del mundo nos remite también, sin duda, a una inteligencia que ordena el tiempo y la forma de su desarrollo. Esta misteriosa inteligencia tiene la particularidad de que solo se muestra a nosotros a través de sus huellas, como un perfume que nos envuelve sin que lleguemos a saber de dónde procede, o como unas pisadas sobre la nieve que están dando testimonio del paso de aquel cuya identidad no somos capaces de precisar. En el fondo de nosotros mismos, esta misteriosa fuerza actuante la captamos también en nuestro mismo interior, en nuestra inteligencia y en nuestra voluntad, bajo la forma de una atracción hacia la verdad y hacia el bien. Esta fuerza se nos impone aún en el caso que intentemos resistirla. No podemos pensar que 2 y 2 son 5,
o que el mal y el bien son lo mismo. La atracción de la verdad y el gusto por el bien va acompañada a nosotros de sentimientos de libertad y de dignidad, experimentados y percibidos con gran fuerza por nuestros contemporáneos. Y estas realidades interiores nos remiten a su vez a un absoluto capaz de justificarlos. La misteriosa inteligencia que construye el mundo y que nos construye desde dentro, esa fuerza del bien que invocamos para reclamar nuestros derechos y que fundamenta a la vez nuestros deberes, tiene una consistencia real. A esta realidad hay que darle un nombre. Se le llama Dios. En el principio estaba el Verbo y el Verbo era Dios. Todo fue hecho por Él y sin Él nada se hizo. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 2. Fundamento 6. ¿Qué puede pensarse de una explicación del mundo por el azar y la necesidad? A primera vista parece que el asunto está bien planteado. Necesidad y azar parecen estar presentes en el mundo que nos rodea. De una parte en las leyes naturales que rigen a los seres, de otra en la manera fortuita en que se suceden los acontecimientos a lo largo de la historia. Pero veamos las cosas más de cerca. ¿Podemos aplicarlo todo por la intervención del azar? Azar es una palabra procedente del árabe que designa el juego de los dados. El ciego azar se opone a la inteligencia lúcida. Para afirmar el azar es necesaria una inteligencia. Pero ¿de dónde procede nuestra inteligencia lúcida capaz de definir y precisar el ciego azar? Del azar sin duda no procede, puesto que éste es ciego. No puede proceder más que de otra inteligencia superior, como la chispa que salta de una gran hoguera. Ciertamente el azar puede responder excepcionalmente a un orden pasajero. Por ejemplo, he ganado en lotería. Pero no puede explicar una armonía general y permanente como la que nos encontramos en el mundo, en nuestro propio cuerpo o en nuestro espíritu. Si desmontamos un reloj despertador y lo metemos en una cazuela, por mucho que removamos largamente, jamás lograremos reconstruirlo de nuevo. ¿Basta la necesidad para explicar el origen del mundo? La necesidad, por su parte, la de una ley física, por ejemplo, hace pensar en un comportamiento ineludible, que se deriva de la propia naturaleza de las cosas. Por ejemplo, dos masas puestas, una frente a otra, se atraen recíprocamente, es la ley de atracción universal. Es cierto, pero dejamos sin explicar por qué los cuerpos experimentan esta mutua atracción. La necesidad explica ese comportamiento de las cosas entre sí, pero el asunto no queda en absoluto explicado para el espíritu. La necesidad comprueba un orden, pero no lo fundamenta. Explica los hechos con otros hechos, pero no alcanza a descifrar el porqué de esta secuencia. La necesidad no explica el porqué de los seres. ¿Por qué estos conjuntos de átomos que están ante mí existen y se atraen al mismo tiempo? ¿Cuál es el porqué de mí mismo, que los observo, siendo yo claramente consciente de que no soy necesario? Pues hace algunos años ni existía. Existe además una realidad moral en la que la necesidad no haya absolutamente lugar alguno. Se trata de nuestra libertad, que por mínima que sea, es justo lo contrario de toda necesidad física. Aquí tropezamos una vez más con la originalidad del espíritu, del que nos vemos obligados a buscar el origen y la explicación. Romanos 1:20. No temáis, hasta vuestros cabellos están contados. Mateo capítulo 1, versículo del 28 al 30. Fundamento 7. ¿De dónde viene la idea de Dios? No es suficiente negar a Dios sin más. Hay que explicar por qué y cómo esta idea puede nacer en el corazón de un hombre. Habitualmente el ateo considera la idea de Dios como la proyección de sí mismo o de la imagen del Padre en el infinito, una invención del hombre, inseguro, que recurre a la ficción del guardián del orden establecido, una ilusión, una alineación, un rechazo a aceptar el estado adulto, el opio del pueblo. Y de hecho, no falta alguna concepción perezosa y alineante de Dios y de la religión.
que tiende a descargarnos pura y simplemente de nuestras responsabilidades en beneficio de Dios. Los avances de la ciencia ponen en evidencia que toda razón esta visión de Dios como un motor auxiliar del hombre. El riesgo moderno ha reemplazado las rogativas, pero el Dios verdadero, lejos de una ortopedia para el hombre, es por el contrario el fundamento de su realidad. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, dice Jesús en Mateo 22:32. Y desde este punto de vista no se puede mantener la objeción de Sartre: si el hombre es libre, Dios no existe. Para un cristiano, Dios no es un competidor, por el contrario, Dios es el manantial misterioso y el garante de todo, y en particular de nuestra misma libertad. Ya es sabida la ocurrencia de Voltaire: Dios ha hecho al hombre a su imagen y le ha salido respondón. Pero, si tenemos en cuenta las observaciones anteriores, ¿cómo podría ser de otro modo? Para hablar de Dios, el hombre solo dispone de palabras humanas. ¿Esto significa que la idea de Dios es pura creación de la mente humana y que por tanto no tiene existencia fuera de ella? ¿Cómo explicar entonces no solamente el instinto de búsqueda ilimitada, sino también la necesidad infinita de un ser finito en un mundo determinado que según algunos se basta a sí mismo? ¿De dónde puede surgir la idea de Dios si no es de una realidad de otro orden, de una realidad infinita que es su fuente, es decir, si no es de Dios mismo? El hombre sobrepasa su propia condición. Nos ha hecho para ti, Señor, y nuestro corazón no descansará hasta que se repose en ti. San Agustín. Tu luz nos hace ver la luz. Salmos 35:10. Fundamento 8. Ante los males del mundo, ¿cómo afirmar que Dios existe? La pérdida de un ser querido, el hundimiento de un amor, las agresiones a nuestra persona física o moral, parecen cuestionar las certezas más elementales. Ante tales heridas y sufrimientos nos sentimos desamparados e impotentes. ¿Podemos seguir creyendo que Dios existe? El mal es un desorden que trastorna el orden debido. Por ejemplo, un accidente de coche provocado por el alcoholismo de un conductor ebrio. Comprobamos aquí cómo muchos males provienen de un uso malo de nuestra libertad. Pero la libertad es en sí misma un bien, ya que nos permite elegir el bien no en forma automática, sino con conocimiento de causa. Pero vengamos ahora al caso de un niño que nace enfermo. A primera vista se puede pensar que tal realidad demuestra la inexistencia de un ser perfecto que obra en el mundo. Sin embargo, ¿cómo explicar entonces las innumerables y variadas huellas de una inteligencia superior en el universo? Por el contrario, si esta inteligencia existe, como es innegable, es de una naturaleza muy superior a nuestro pequeño cerebro. Hay cosas que nos hunden en el desconcierto. Vemos el mundo como el envés de un tapiz. Solo vemos un barullo incoherente de líneas y colores. Habría que estar en el lugar de quien realiza la tarea para, viéndola al derecho, poder apreciar la armonía de la labor. La perspectiva de una vida futura y la resurrección de los cuerpos viene aquí a esclarecer el ejemplo anterior, desdramatizando las circunstancias del niño enfermo. Se trata en efecto de su primer nacimiento. Su segundo nacimiento, el definitivo, será cuando resucite después de la muerte. Pienso, dice San Pablo, que los sufrimientos del tiempo presente no guardan proporción con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Romanos 8, versículo 18. Y San Juan, recordando las conversaciones con Jesús, nos dice: la mujer cuando da a luz está triste porque le ha llegado su hora, pero cuando el niño le ha nacido, ya no se acuerda del sufrimiento por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. Juan 16, versículo 21. Si el sufrimiento es pasajero, sabemos, sin embargo, que Dios mismo cargó con este sufrimiento a Jesucristo. A través del sufrimiento del cristiano, se une ya ahora a su Señor.
antes del encuentro definitivo en la gloria. Podemos ilustrar estas reflexiones señalando recientes conversiones, como las de Froissart o de Clavel, y de otras muchas más numerosas al otro lado del telón de acero, donde parece que hoy las personas están descubriendo a Dios, algo así como se coge un virus. Así pues, en la presencia del mal, el no creyente tiene en cuenta solamente una parte de la realidad, la negativa, mientras que el creyente toma en cuenta el todo, lo positivo y lo negativo, orden y desorden, bien y mal. No te dejes vencer por el mal, yo he vencido al mundo. Romanos capítulo 12, versículo 21 y Juan capítulo 16, versículo 33. Noveno fundamento. ¿Quién es Dios? Solo Dios puede hablar bien de Dios. En relación a Él, nosotros somos un poco como esas pelotitas que se ven en las ferias, sostenidas por un chorro que las mantiene en equilibrio. Dios da a todos la vida, el aliento y todo. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos, capítulo 17, versículo 25 y 28. La única certeza que podemos manifestar acerca de Dios es que Él existe como una presencia inefable, una energía a la vez misteriosa, prodigiosa e inteligente, continuamente actuante sobre el mundo, que nos piensa y nos produce a cada instante, porque nosotros no somos el origen de nosotros mismos, como tampoco nuestros antepasados eran origen de sí mismos. No es lo mismo hacer un pastel o construir una casa que dar la vida a un hijo. Esta tarea requiere una fuerza que nos sobrepasa y que nos es transferida. Todo lo que podemos añadir es que somos atraídos por una sed de verdad y bien que se nos impone íntimamente y ante la que toda resistencia es vana. Esta corriente de inteligencia de amor a la verdad y el bien tiene su origen necesariamente fuera de nosotros. Es preciso hallar en esta fuente, en estado concentrado, en un gran superior, aquello que hallamos en este flujo que somos, es decir, una inteligencia, un amor a la verdad y al bien, en una palabra, una persona. Pero esta fuente, por su misma naturaleza, permanece misteriosa para nosotros, pues ella es el continente y nosotros solo una partecita del contenido. Dios desborda necesariamente nuestra inteligencia, como el mar desborda el pozalito del niño que en la playa quiere recogerlo, dijo San Agustín. Dios es suficientemente otro. Solo podemos captarlo dejándonos captar por Él, o sea, adorándolo. No se manifiesta y revela en nuestra conciencia, sino que cuando nos sujetamos a su voluntad y hacemos a Él la entrega de nosotros mismos. Oh tú, el más allá de todo, ¿cómo darte otro nombre? Dijo San Gregorio Nacianceno. Yo soy el que soy. Se dice esto en Éxodo, capítulo 3, versículo 14, y Romanos, capítulo 11, versículo 34. Fundamento 10. ¿Nos dan los evangelios la verdadera imagen de Jesús? Se dice a veces que los escritos evangélicos son simplemente el reflejo de la fe de las comunidades cristianas primitivas, y así se viene a contraponer el Cristo de la fe y el Cristo de la historia. Es verdad que los evangelios no son libros de historia en el sentido actual del término. Cada uno de los autores ha escogido entre los hechos y las palabras de Jesús aquello que más convenía a los destinatarios previstos y ha dispuesto de esos elementos en función del mensaje que quería transmitir. En este sentido, si la historia moderna puede compararse a una fotografía, podría decirse que los evangelios son cuadros de maestros de la pintura y que lleva a cada uno la marca propia de su autor. También sería excesivo rechazar su valor histórico. Lucas declara al principio de su relato que se ha informado con toda exactitud con la ayuda de los testigos oculares, de los hechos que relata. Y no olvidemos que en aquella época, escasa en testimonios escritos, las tradiciones orales eran de una precisión que somos incapaces de imaginar hoy en día. En el caso de las palabras de un rabí, era normal que los discípulos las memorizasen con meticulosa precisión, incluso cuando ellos mismos no entendían su sentido. Por otra parte, así es como Jesús dio su enseñanza.
os he dicho estas cosas mientras permanezco entre vosotros. Pero el abogado, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese os hará entender todo y os traerá a la memoria todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 14, versículo 26. En la transfiguración, por ejemplo, vemos cómo Pedro, Santiago y Juan se preguntan confusos, ¿qué quiere decir eso de resucitar entre los muertos? Un poco como en el caso de Bernadette, cuando va a ser el párroco, repitiendo por el camino los términos Inmaculada Concepción, cuyo significado no entendía. Por otra parte, es de señalar que las divergencias en los detalles propios de cada evangelista no hacen sino subrayar un acuerdo en lo esencial. De ahí resulta que la persona de Jesús esté tratada con una nitidez que en modo alguno podría explicarse por una mixtificación consciente o no de los evangelistas. ¿Podemos pues decir que los evangelios nos ofrecen el verdadero rostro de Jesús? La única respuesta aceptable a esta pregunta es la que espontáneamente piensa aquel que los lee. A través de los temperamentos propios y de los rasgos peculiares de sus comunidades respectivas, los evangelistas nos ponen en la presencia de una personalidad histórica de primera magnitud. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que nuestras manos han tocado del verbo de vida, eso os los anunciamos. Primera de Juan capítulo 1, del 1 al 3. Fundamento 11. ¿Quién es Dios para Jesucristo? Observando orar a Jesús por la mañana muy temprano, al final de la tarde, se le escucha hablar con autoridad de su intimidad con Dios. Mi Padre y yo somos uno. Viéndole hacer milagros, grandiosos a veces, como la resurrección de Lázaro, los apóstoles sentían que Jesús tenía una visión de Dios de la que ellos carecían. Jesucristo es como un periscopio que se asoma al misterio de Dios y habla de él con competencia. ¿Quién es Dios para Jesús? Dios es el Todopoderoso, ni un cabello cae sin su permiso. Es un artista, viste maravillosamente los lirios del campo. Pero estas perspectivas no acaban de mostrar la verdadera fisonomía de Dios. Ante todo, Dios es un Padre. Recuérdese la parábola del Hijo Pródigo. Jesús resume el pensamiento del Maestro. Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Esta afirmación está lejos de ser evidente, porque si en la creación está presente la belleza y la excelencia de muchas cosas, también forman parte de ella la enfermedad, la muerte, la guerra, el pecado. Pese a ello, Jesús mantiene su afirmación. Dios es un Padre, fuente de amor y vida, y persiste en esta afirmación en el mismo momento de la cruz, cuando todo parece decir lo contrario. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aún más, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las palabras iniciales de un salmo de confianza. Pero esta conmovedora afirmación no fue suficiente para los apóstoles. Lo que realmente les ha confirmado en la fe es la resurrección de Cristo, que han entendido como la firma de Dios al fin de su mensaje. Nuestra fe se apoya ahora en la de los apóstoles y la de estos en la resurrección de Cristo, que nos permite asegurar con absoluta firmeza: Dios es amor, aunque no siempre podamos comprender nosotros cómo nos ama. Jesús no ha venido a explicarnos el sufrimiento, sino llenarlos de su presencia, dijo Claudel. Jesús ha hecho de su cruz una fuente de amor que nos permite obrar como Él obró. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mateo 11, 27. Fundamento 12. ¿Quién es Jesús? ¿Quién dices que soy yo?, pregunta Jesús a sus discípulos en Mateo capítulo 16, versículo 15. Jesús aparece como un testigo privilegiado de Dios, pero todavía más que eso,
Él se dice igual a Dios. Algunas de sus afirmaciones no ofrecen dudas. Se os ha dicho, Moisés, yo os digo. Mateo 5, 27 al 28. Jesús se considera al menos en plano de igualdad con Moisés. Antes que Abraham naciese, ya existía yo. Juan capítulo 8, versículo 58. Está claro que Jesús se hace igual a Dios. Sus adversarios lo entienden perfectamente. No te vamos a apedrear por tus buenas obras, sino porque blasfemas, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Juan capítulo 10, versículo 33. Para Jesús hubiera sido muy fácil deshacer el malentendido, pero por el contrario, lo que hace es afirmar lo mismo. Yo soy la luz del mundo, el Hijo de Dios vivo. Juan capítulo 9, versículo 5 y Mateo capítulo 26, versículo 63. Son estas afirmaciones lo que le llevan a ser condenado a muerte. Esa autoafirmación que Jesús admite, que es Dios, admite tres explicaciones posibles. O bien se equivoca, está loco, o bien nos engaña, o si no, es que nos dice la verdad. Solo la tercera hipótesis se muestra conforme a la realidad. En opinión de las más altas personalidades morales, como es el caso de Gandini, Jesús es una de las cumbres del género humano. Lo es por su sabiduría. Nadie ha hablado jamás como este hombre. Juan 7:46. Lo es por su santidad. ¿Quién de vosotros puede probar que soy pecador? Juan capítulo 8, versículo 46. De pronto descubrimos un nuevo rostro de Dios. Dios es único, pero no solitario. Él por amor nos da a su Hijo, y éste por amor nos da su vida en su Espíritu. Y de esta forma penetramos en la intimidad de Dios. Es lo que llamamos el misterio de la Santísima Trinidad. Tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16, 16. Fundamento 13. Si hay ateos mejores y más caritativos que los cristianos, ¿de qué nos sirve ser creyentes y cristianos? Aparentemente de nada, y de hecho, la fe es un asunto de verdad y no de utilidad. Pero al acercarnos más al concepto de la fe, observamos que desde ella se enfrentan con un profundo sentido de preguntas, como por ejemplo, ¿por qué la vida? ¿Por qué la muerte? Son preguntas que la mayoría de los ateos confiesa no saber responder. La fe da un sentido a nuestra vida y nos ayuda a darle forma. Llegados a este punto conviene hacer algunas consideraciones. Primero, ser cristiano es una condición no fácil de vivir con coherencia. Se espera mucho de nosotros y eso es un elogio. Segundo, algunos ateos son buenos con sus amigos, pero Jesucristo nos impulsa a llevar esta bondad hasta el heroísmo. La caridad, en el mandato de Jesús, no tiene fronteras. Recordemos la parábola del buen samaritano. Por eso dice a sus discípulos, si solo amáis a los que os aman, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso también los paganos? Mateo 5, del 46 al 47. Católico quiere decir abierto a todos. Tercero, es cierto que hay no creyentes que anteponen el amor a los demás, cualesquiera que sean, por encima de todo, por lo menos en algún momento de sus vidas. Ahora bien, en ese caso hay que decir que son creyentes, puesto que creen en algo invisible, el amor, algo que tiene más valor que todo lo que se puede ver y tocar. Este hecho prueba al creyente que el espíritu actúa más allá de los límites invisibles e visibles de la Iglesia. El sentido superior del amor pervive más allá de los límites de la Iglesia y del conocimiento de la misma. Recordemos bien esto, el Espíritu actúa más allá de los límites visibles de la Iglesia. El sentido superior del amor pervive más allá de los límites de la Iglesia y del conocimiento de la misma. El empeño de misioneros y apóstoles justamente parte de esta fe en la acción secreta de Dios, en el corazón de los hombres.
Estos por la acción evangelizadora han de llegar a conocer y a vivir plenamente lo que ya están viviendo en alguna medida. Cuarto, pero es una lástima que estos incrédulos no sean cristianos, porque así tendrían más coraje para luchar, al saber que están construyendo un reino que no pasará. Se llevarán una sorpresa cuando un día lleguen a descubrirlo. Además, cuando sufrieran agotamiento, desánimos, podrían reafirmarse en un amor pleno apoyándose en la fuerza del amor de Cristo por la oración y los sacramentos, a ejemplo de los santos. En un principio descubrí que el hombre está hecho para amar, pero me quedaba por saber que el hombre no es el amor y que ha de sacar el amor de su fuente, dijo Jacques Le Breton. Queda por observar que hay en 1000 versiones gigantes de la santidad, Francisco de Asís y Vicente de Paul, un padre de Foncaulle o un Maximiliano Kolbe, Teresa de Jesús o Teresa del Niño Jesús, cuya total moral es un desafío histórico ante el que ha de inclinarse el ateo. Si conoceráis el don de Dios, dice en Juan 4:10. Fundamento 14. ¿Qué es la fe? El Evangelio nos señala los 3 rasgos esenciales de la fe. Primero, la fe es un don de Dios que se consigue por la oración. Esta es necesaria. Las cuestiones científicas hay que abordarlas científicamente y las realidades religiosas de modo religioso. Si Dios es una persona, no es posible forzar su voluntad. No hay aquí contradicción alguna. Basta decirle a Dios: si existes, Señor, haz que te conozca. Esta fue la oración del padre Foncaulle antes de su conversión. Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae, dice Jesús en Juan 6:44 y versículo 65. Segundo, la fe es un acto razonable. Antes de seguirle, Jesús propone que se reflexione con seriedad como el que se dispone a construir una torre. El creyente debe tener serias razones y suficientes para creer. De ellas hemos hecho más arriba un inventario rápido y sumario. Tercero, la fe es un acto libre. Dios no viola las conciencias, porque la libertad es la ley del amor. Jesús nos dice: si tú quieres. La purificación del corazón nos pone en camino. Me dices que dejarías los placeres si encontraras la fe, pero yo te aseguro que encontrarás la fe sin dejar los placeres, dijo Pascal. El que obra la verdad viene a la luz, dice en Juan capítulo 3, versículo 21. En materia religiosa, con el amor, llega un momento en el que tendremos que decidir, y nadie puede hacerlo en nuestro lugar. La alegría de la fe. Sucede en nuestra relación con Dios como ocurre con una persona que viaja en el tren a nuestro lado. Podemos tratarle como un mueble, o bien podemos darle nosotros existencia como persona y como persona próxima. Resulta paradójico que aquel que nos da la vida y la existencia en cada instante quiere que nosotros tengamos también la alegría de hacerle existir en nuestras vidas por la fe. La reciprocidad es la clave íntima del amor, humildad de Dios. Por eso Dios no es el gran ausente. Él es, precisamente, el corazón de nuestras vidas, el que nos hace vivir. A su luz el mundo se hace transparente y fraternal, como lo expresa el cántico al hermano Sol de San Francisco de Asís. El universo entonces se transforma en vínculo de comunión, una renuncia dulce y total, dice Pascal, y en nuestras cruces, también en aquella de la duda, porque la fe no es una evidencia, es siempre una lucha, el combate del amor. Otro, a partir de entonces, reza en nosotros, el Espíritu de Jesús. Padre mío, me abandono a ti, dispón de mí, te daré gracias por cualquier cosa que de mí dispongas. Estoy pronto a todo, lo acepto todo, no deseo nada, sino que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas, Dios mío. Pongo mi alma entre tus manos, te la entrego, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo
y este amor pone en mí la necesidad de entregarme a ti, sin medida, con una infinita confianza, porque eres mi Padre, dijo Defoe. Señor, ven en ayuda de mi incredulidad. Marcos capítulo 9, versículo 24. Fundamento 15. ¿Todas las religiones son iguales? Puede uno caer en la tentación de pensar así. ¿No es la sinceridad lo que cuenta en definitiva ante los ojos de Dios? Y de hecho, si la religión es esencialmente el esfuerzo del hombre por encontrar a Dios, en la medida en que este esfuerzo se lleve a cabo con sinceridad, debe ser grato a los ojos de Dios, y por extensión, también le serán gratas aquellas religiones surgidas en otros tiempos y culturas, pero llevadas por un mismo deseo de búsqueda. Sin embargo, el valor de una religión no debe medirse solamente por la sinceridad de su fundador o de sus adeptos. Se puede ser sincero en el error, basta con tener una información mala o insuficiente. Hace falta pues saber si Dios mismo, por su parte, no ha revelado un medio privilegiado para encontrarle. Esto pertenece ya al ámbito de la libre iniciativa de Dios, que cuando se manifiesta tiene como contrapartida del lado del hombre la fe. No se puede negar la posibilidad de que Dios tome una iniciativa de esta naturaleza. La revelación es posible, y si Dios se revela, no puede contradecir su propio mensaje. Su revelación, si se ha producido, ha de ser coherente consigo misma. En otras palabras, no es posible que existan varias religiones auténticamente reveladas por Dios. Por tanto, admitiendo que, en principio, toda religión conlleva elementos de verdad en su credo, no puede ser éste, sin embargo, plenamente convincente más que en la medida en que se adhiera exactamente a la voluntad de Dios, claramente expresada por el mismo Dios. Para el cristiano estos signos de la revelación existen, y se hallan en la milagrosa persona de Jesús, tal como nos lo transmiten los evangelistas en el relato que hacen de su paso por la tierra y de su resurrección. En esto está la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que has enviado, Jesucristo. Juan capítulo 17, versículo 3. Fundamento 16. Una nota sobre los milagros. El milagro es un hecho prodigioso que atrae nuestra atención e invita a ver en él una intervención extraordinaria de Dios, una señal que da autenticidad a un mensaje espiritual. Los milagros que se relatan en los evangelios son para nosotros motivos de fe, lo mismo que lo fueron para los contemporáneos de Cristo. Felizmente podemos contar en nuestros días con tales prodigios que confortan nuestras esperanzas. Véanse los milagros de Lourdes. Citaremos un caso el de Pierre Ruder, leñador belga. En 1867, en un accidente laboral, se fractura la pierna izquierda, tibia y peroné hasta la rodilla. Durante 8 años, la herida siempre abierta supura y desprende un hedor insoportable. Los extremos del hueso asomaban por ella su fuerte necrosis. El 7 de abril de 1875 se le da a beber un poco de agua del manantial de Lourdes. Invoca a Nuestra Señora de Lourdes, se incorpora, camina y sana instantáneamente. No solo las llagas quedan cicatrizadas, sino que los huesos aparecen soldados. Ha habido pues creación instantánea de materia, constatada por los médicos y reconocida por la oficina médica de Lourdes. El milagro no puede tomarse, y menos hoy en tiempo de Jesús, como una coacción a la libertad personal. Emilio Sola y el profesor Alexis Carrel fueron ambos testigos de sendos milagrosos en Lourdes. El primero no vio en aquello la intervención sobrenatural y en cambio el otro se convirtió. Los sencillos sienten a Dios con la naturalidad que perciben el calor del sol o el perfume de una flor. Pero ese Dios, abierto a aquel que sabe amar, permanece en silencio para el que no sabe más que comprender. Dijo Carrel
Premio Nobel de Medicina. Si no me creéis, creed en mis obras. Juan capítulo 10, versículo 38. Y por último, vamos con la segunda parte del fundamento 16. ¿De dónde proviene el mal? ¿Por qué a mí? Si Dios es amor, el mal no puede proceder de él. Hemos visto más arriba que algunos males tienen su origen en el mal uso de nuestra libertad. La fe nos invita a profundizar en el asunto. La presencia del mal en el mundo es imputable a la primera pareja. Se trata del pecado original, pecado personal de nuestros primeros padres y tara de la humanidad. Si el hombre es inconcebible sin este misterio, más inconcebible es este misterio para el hombre, dijo Pascal. La hipótesis evolucionista de la creación de la que ya hablamos no es, aunque pueda parecerlo, incompatible con este hecho. Basta distinguir entre inteligencia y cultura. El primer hombre podría ser inculto, pero no falto de inteligencia. La primera pareja humana, sea uno u otro modo de su aparición, procede de Dios y por tanto es necesariamente inmaculada, enraizada desde lo más íntimo en Dios. Es plenamente consciente de sus deberes, pero hace falta que lo reconozca, porque el amor exige reciprocidad. Es preciso, por tanto, que renuncie a una autonomía absoluta. Por el contrario, consciente de su superioridad sobre todo lo creado, se niega a hacerlo. Este es el sentido de los textos sagrados que nos hablan del primer pecado, desde el Génesis hasta San Pablo en la carta a los Romanos, Génesis en el capítulo 3 y Romanos en el capítulo 5. Como un árbol arrancado a sus raíces, la primera pareja se autoexcluye de lo mejor de la energía divina. No amando a Dios como Él lo merece, no podrá amar a los otros y asimismo con la pureza y la plenitud del amor divino. Es la concupiscencia. Intelectualmente su espíritu se ha oscurecido. Es la ignorancia. Físicamente su cuerpo también sufre las consecuencias. Es el sufrimiento y la muerte. Por el pecado entra la muerte en el mundo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Esta muerte no era inherente a la finitud humana. La experiencia de los místicos nos enseña que una vida de unión con Dios permite al hombre franquear las leyes biológicas. Martha Robin, por ejemplo, en el siglo XX, ha vivido más de 50 años sin comer ni beber. Cabría preguntarse si el primer hombre, profundamente unido a Dios, no hubiera sido capaz de prever y controlar las mismas catástrofes naturales. Marcos capítulo 4, versículo 39 al 41 y Mateo capítulo 21, versículo 21. Pero hay más, puesto que la primera pareja lleva consigo el capital genético de toda la humanidad. Solo puede transmitir lo que posee, es decir, un patrimonio en parte estropeado. El principio de la solidaridad preside la creación bajo la fórmula de las leyes de la herencia. De ahí que el mal no sea necesariamente la consecuencia de una falta cometida por la persona que lo sufre. ¿Qué le he hecho yo a Dios? Sino el resultado global del pecado de nuestros primeros padres y del pecado del mundo. Esa misma cuestión se la propuso a Jesús y se puede leer su contestación con provecho en Lucas capítulo 13 del 4 al 5. A esto, en fin, hay que añadir que a este primer pecado la humanidad ha sido inducida por un espíritu superior. Es lo que dice Jesús refiriéndose al demonio, que es homicida desde el principio. Juan capítulo 8, versículo 44. Felizmente un nuevo Adán y una nueva Eva, Jesús y María, nos han sido dados para una restauración perfecta del plan de Dios. Jesús acepta tomar sobre sí el pecado del mundo y por su obediencia perfecta lo reduce a cenizas en el fuego de su amor sobre la cruz. Él nos hace capaces de reconocernos pecadores y de confiarle todas nuestras miserias. De nuevo, enraizados en Dios por Cristo, participamos ahora en su potencia, en su santidad,
en la redención del mundo y en la gloria de su resurrección. Allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos capítulo 5, versículo 20. Bueno, hasta acá la primera parte del libro Razones para Creer, la parte de los fundamentos, del fundamento 1 hasta el fundamento 16. En el siguiente video veremos la segunda parte, que son los puntos esenciales del punto 17 al 26. Así que si les gustó, por favor denle like, suscríbanse y activen la campanita para que sepan cuando suba el nuevo video y puedan escucharlo. Muchas gracias, hasta la próxima y no se olviden de dejar sus comentarios con sus preguntas, porque el último video será una reflexión que haré sobre todo el libro. Hasta la próxima.